Megatron y Bill Gates, para mí los verdaderos vendehumos de la ciencia ficción, ya que estos dos personajes por igual siento que actuaron de la misma manera en cierta medida en sus franquicias, porque cuando aparecen estos personajes en escena los dos, literalmente parecen invencibles, que nadie los puede derrotar, que son seres ultra poderosos, pero a medida que van desarrollándose en sus respectivas historias, vemos cómo van decayendo. Lamentablemente Bill Gates sería el más vendehumo de todos. Megatron, me voy a referir mucho al Megatron del Bayverse en las tres películas originales, y bueno, sabemos que en la cuarta también y la quinta le fue pésimo, pero me centré más en la trilogía original. Y bueno, el Bill Gates será el Bill Gates de Ben 10 primera generación, después Fuerza Alienígena, y bueno, después lo que fue Omniverse, sinceramente lo tomaron como chiste de que comenzó la serie, así que no creo que me tenga que centrar tanto en eso, pero obviamente hablaremos de estos dos personajes, las similitudes que tienen y por qué se tuvo que dar de que terminaran siendo de esta manera. Así que bueno, así comenzaremos el análisis de este video. Arrancaremos con el Megatron del Bayverse. Bueno, la verdad que sí, sinceramente en su primera aparición dan la sensación de que es el villano a vencer. Literalmente da entre un poco de miedo este Megatron, y sobre todo cuando lo mencionan, cuando Optimus lo menciona por primera vez, se siente que realmente es un antagonista o un villano que realmente va a costar derrotarlo. Y sí, podemos decir que es un poco lamentable que aparece casi al final de la película, pero en ese pequeño momento que aparece, igual amigo, te da miedo su presencia, cómo se impone ante los demás, cuando se va descongelando, literalmente te da terror. Este Megatron, sinceramente se siente el peligro con él en todo momento, y sobre todo cuando sale de la represa, la transformación que tiene es buenísima. Y cuando se presenta ante Starscream, literalmente se siente como un verdadero villano, por así decirlo, que está hablando con sus subordinados. Y encima se puede ver la cara de decepción que tiene cuando Starscream está contando la situación y literalmente lo amenaza como diciendo atrápalos, con ese tono autoritario, y la verdad que estaba bastante bueno. Se siente realmente el peligro con Megatron, y justo cuando aparece en escena los mismos Autobots dicen: es Megatron, retírense. Dicen a todos, le dicen a todo el mundo ahí que se vaya, porque apareció Megatron. Y cuando agarra a Jazz, el primer Autobot, literalmente amigo, lo asesina, no importa que lo mata de una. Sinceramente creo que es el primer Decepticon en escena en la película que mata a un Autobot. Sinceramente fue el primero. Y ahí, digamos, después sigue todo lo demás, pelea con Optimus, aunque después, bueno, yo voy a comentar en otro short o en otro video de por qué para mí no siento que Optimus fue débil. Sinceramente siento que estaba a la par de Megatron, pero por otra cuestión Optimus no quiso pelear con él. Pero sí, sinceramente se siente que es muy difícil de vencer. Optimus por ahí está muy contra la pared, contra él, y por ahí encima lo bueno es de poder derrotarlo, digamos, es que se concentró mucho en recuperar la chispa suprema que tenía Sam, y yo creo que por ahí pudieron golpearlo un poco, porque como que él no se estaba concentrando demasiado en la pelea en sí, sino quería recuperar el cubo. Y bueno, después de que haya muerto, aunque vamos a ser sinceros, si sos fanático de la franquicia de Transformer, no sentiste como que era el fin de Megatron, sabíamos que iba a volver, así que estuvo bastante bien su primera aparición. El Bill Gates de Ben 10 clásico era algo impresionante cuando apareció en escena por primera vez en todo su esplendor físico. Era impresionante, literalmente era un villano que costaba vencer y que sinceramente Ben no pudo vencer mano a mano. Y la verdad que para mí estuvo genial cómo calentaban su entrada. Sinceramente que vaya acosando a Ben en sus sueños, después que le vaya enviando a sus insubordinados también como Megatron poco a poco, como que están preparando el escenario para que él llegue y literalmente haga ese clásico cliché, ¿entendés? Como diciendo, como bueno, un Thanos, como diciendo ahora lo voy a hacer yo. Literalmente aparece así.
Y en serio, Ben le cuesta derrotarlo. De hecho, ni siquiera parece una pelea. Te parece simplemente un intento desesperado de que Ben solamente quiera alejarse lo más rápido de él lo que pueda hacer. Sinceramente, para mí esto no tiene lógica lo que le hicieron en el resto de esta serie, no de las demás. Porque cuando Vilgax después va apareciendo, sinceramente no tiene sentido que su poder haya decaído así. Podemos entender que Cuatro Brazos le puede hacer frente como si nada, Diamante también, XLR8 también le puede hacer frente y esas cosas así. Imagínate que se tuvo que aliar con Kevin para poder hacerle frente a Ben, aunque Ben sí, podemos decir que ya tiene el control maestro del Omnitrix y todo lo demás, pero no tiene sentido, no argumenta cómo fue su primera aparición, que sinceramente Ben usó todo lo que tenía contra él y no pudo hacerle frente. Y la verdad que no entiendo por qué decayó tanto un gran villano que sinceramente se sentía su poder, así como terminó siendo, y después en Fuerza Alienígena también. Encima en Fuerza Alienígena nos dan esa excusa de que derrotó 10 mundos, después le quitó los poderes a los campeones de cada mundo, pero a pesar de eso, sinceramente fue derrotado por Diamante, el Diamante de Ben, uno de los primeros alienígenas que tuvo así nomás. Y no entiendo por qué hicieron esa entrada de que estaba como con más poder y cosas así. La verdad que no tiene lógica. Y es muy triste porque Vilgax cuando apareció fue lo más emocionante que habíamos visto. Yo recuerdo la primera vez que lo vi en escena y literalmente se sentía una amenaza real, un personaje que era todo totalmente distinto a lo que habíamos visto. Era un personaje mucho más serio, más calculador. Y encima, sobre todo, vos sentías que era capaz de hacer las cosas más horrendas para conseguir el Omnitrix. Por ejemplo, cuando agarra esa cuchilla eléctrica que literalmente parece que le iba a cortar el brazo a Ben sin importar de que era un niño. Literalmente no tenía límites. Bueno, como ya vimos que Vilgax tuvo una decadencia en la franquicia de Ben 10 que sinceramente no tiene explicación de por qué terminó siendo así, hubiera estado bueno que hubieran dicho, bueno, Ben aprendió de alguna manera a contrarrestar el poder de Vilgax, teniendo alguna viveza con el Omnitrix o algo así para explicar por qué Vilgax ya no era tan imponente como antes. Eso hubiera estado bueno. Pero bueno, no lo hicieron, simplemente dejaron así nomás las cosas. Y a lo que yo voy con la comparación con el Megatron del Bayverse es que Megatron cuando vuelve en la segunda película nos muestran un Megatron que sinceramente servía a otro amo. Eso no tiene sentido, literalmente es muy patético que el propio líder de los Decepticons tenga que literalmente tener un amo, no tiene lógica. Y bueno, Vilgax no le pasó algo así, pero podríamos asimilarlo con las alianzas que hacía, literalmente que tenga que hacerse compañeros, por así decirlo, para poder enfrentar a Ben, no tenía sentido. Y después lo que Megatron hizo en la tercera película también es muy humillante. Literalmente que ya ni siquiera sea un guerrero, es muy triste verlo así, decayente, físicamente también. Ya no era el guerrero poderoso que habíamos visto en la primera película. Y bueno, Vilgax por otro lado, sí, su poder físico se ve que nunca decayó, nunca tuvo una cuestión de que ya no era el guerrero que habíamos, o sea que seguía siendo el mismo guerrero que habíamos visto con sus condiciones físicas. Por eso no tiene lógica su decadencia. Por lo menos el Megatron del Bayverse se le nota que lo tuvieron que revivir con piezas que no estaban adecuadas para su cuerpo. Después que no se puede recuperar por sus heridas. Bueno, dentro de todo tenés una narrativa en Transformers de por qué decayó tanto su poder. Pero el Vilgax de Ben 10 no tiene lógica. No tiene lógica de por qué está así. Y sinceramente yo siento que si tenemos que comparar los dos, ¿quién es más vende humo? Sabemos que Vilgax es el más vende humo, sinceramente. Encima también, como lo derrota Ben, el Ben de 10 años lo tira al espacio. Después el de Fuerza Alienígena no sé cuántas veces los derrota en la serie, creo que como 4 veces seguidas.
Y el después de Omniverse, sinceramente, hasta el único Ben Tennyson que no tiene Omnitrix, les da una patada en la cara. Sinceramente, eso es muy humillante. Pero bueno, hice este video para comparar cómo estos dos grandes antagonistas, cuando aparecieron, sinceramente eran los villanos a vencer, eran los verdaderos antagonistas de la historia, los rivales del héroe, y sinceramente sus presentaciones estuvieron muy bien. Y sí, fue muy triste que después, continuando la historia, vayan decayendo de esa manera. Pero por un lado tenemos el Megatron del Bayverse, que tuvo una narrativa y ligera explicación de por qué decayó tanto su poder. Porque después vemos que en la cuarta película es como que Galvatron, por así decirlo, volvió a la vida y cosas así. Después en la quinta es como que Quintessa le dio el mismo poder o más poder que antes, pero igual, dentro de todo no lo supieron aprovechar en ningún aspecto. Y bueno, el de Vilgax no sé, o sea, en el reboot dicen que mejoró un poco y sinceramente no me voy a poner a hablar de eso porque no lo vi, el reboot todavía. Y bueno, obviamente que lo voy a ver, pero no quiero hablar nada de ese Vilgax todavía y quiero volver a ver toda la serie del reboot, así que bueno, estaré más pendiente de eso. Pero bueno, espero que le haya gustado esta clase de video, de esta comparación entre los dos. Y no estoy diciendo quién es más fuerte, ¿entendés? O cuál es mejor personaje. Solamente quería hacer esta comparación de los dos personajes. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Ustedes saben que me ayudan una banda si se suscriben, o por lo menos si ven los videos, le ponen like. Y si se animan a comentar, mucho mejor. Así que bueno, como ustedes ya saben, a mí me gusta hacer esta clase de videos, así que yo los veré en la siguiente.